revelan aún mucho más de ese plan perfecto trazado antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por esto, Señor. Gloria a Dios por esto. Los próximos 10 minutos, ¿cómo debemos orar? Ajustate el cinturón porque esta fue mi introducción. La primera pregunta fue ¿por qué debemos orar? La segunda es ¿cómo debemos orar? Te lo dije al comienzo, Nehemías fue alguien que oró durante 4 meses, según los registros bíblicos, por esta situación en Jerusalén. Y si me querés acompañar, esta primera oración que está registrada en ese diario íntimo de Nehemías, en el capítulo número 1, del 5 al 11, quiero rápidamente enunciarte algunas llaves que considero, y quien tenga oídos para oír, que oigan esta mañana y que reciban el Espíritu, porque estas serán llaves que abrirán puertas en lo sucesivo para esta casa espiritual. Así que tomalo en fe en el nombre de Cristo Jesús. Dice así Nehemías 1 del 5 al 11, y te dije, te ruego, Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo. Concédele favor delante de este hombre. Termina diciendo, era yo entonces copero del rey. Qué oración, mi hermano, ¿no? Qué clamor, qué madurez espiritual. A 1600 kilómetros estaba este hombre de ese conflicto, de ese epicentro. Te doy un dato también histórico y no menor, y es que Nehemías, él era judío, pero él ni siquiera nació en el tiempo de lo que fueron los 70 años de cautividad. O sea, él podría haberse desconectado de ese problema y simplemente decir, bueno, los bendigo, lo que fuera. Pero fíjate cuál fue el nivel de involucramiento de este hombre de Dios que llevó, y escuchá lo siguiente, a levantar murallas que por décadas habían dejado de existir, habían sido, dice que las puertas habían sido hasta quemadas y arrasadas. Es decir, dejó Jerusalén de ser una ciudad fortificada y lo que en años estuvo destruido, este hombre, un hombre esencialmente de ruego, de clamor y de súplica, en 52 días levantó una ciudad amurallada y fortificada. Mi hermano, no solamente te estoy dando el dato estadístico para que digas qué lindo lo que sucedió hace miles de años atrás. Creo en el Espíritu, y esto lo digo en el nombre de Cristo Jesús, que vienen días para esta casa espiritual, que lo que tal vez uno en lo natural puede llevarle años a edificar, si estamos en el espíritu correcto, si activamos el clamor correcto, Dios va a catalizar, va a acelerar tiempos para decir el cumplimiento de mi plan y la asignación sobre esta casa va a darse mucho más rápido de lo que algunos piensan y creen. Pero mi hermano, amado, la llave es estar delante de la presencia del Señor. Y vuelvo a decirte lo que en el corazón abrazo ardientemente. Todo lo que ganemos desde el clamor y el ruego, todo lo que ganemos en lo espiritual después va a desatarse en lo natural.
Punto A, Nehemías basaba. Para aquellos que de repente tal vez dicen, pastor, a mí me gustaría crecer en la oración porque escucho en el altar a tal hermano, tal hermana, escucho y hasta a veces he tenido conversaciones con hermanos que tienen, y no lo digo en tono ni de burla, al contrario, dicen, me da vergüenza orar después de este hermano o de esta hermana. Vengo a decirte, recibí ahora estas llaves que nos da Nehemías, porque no se trata de nuestra oratoria. El que quiere impresionar con palabras está levantando un clamor desde la soberbia. Quiero que recibas esto también. No se trata del tecnicismo, no se trata de la elocuencia en nuestra oración, se trata del corazón, cuánto quebrantado está delante de la presencia del Señor. Y recibí esto, iglesia. Él basaba su petición, punto número 1, en el carácter de Dios. Amo esto. Dice el verso 5, y te ruego, oh Señor, escucha esto, Dios del cielo, el grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Cuando Nehemías declara la grandeza de Dios, él está dándole la posición que Dios verdaderamente tiene sobre todo lo creado. ¿Puedes ver esto? Más que primeramente decir, oh los muros, oh mi crisis, oh mi diagnóstico. Nehemías dice que rompe en llanto, rompe en duelo, dobla su rodilla y ahí está 4 meses en ruego, en clamor, en súplica. La primera llave que nos da Nehemías es que su ruego, su petición está basado no en el problema, no en la crisis, no en lo que me han dicho, lo que me ha pasado, sino en el carácter que está en aquel que está por encima de la crisis y por encima de la dificultad. ¿Estás acá, iglesia, no? No solamente él cuando dice eres grande define la posición de Dios, cuando él dice eres temible, está describiendo el poder de nuestro Dios, amado, y cada vez que vos levantás oración, tengo buenas nuevas, ante el mismo Dios que invocó Nehemías. Él sigue siendo grande, Él sigue siendo temible, aún para las naciones. Aunque las naciones hoy se jacten de que Dios no existe. Y es verdad, Dios no existe. Dios es. Porque Él no tiene ni principio ni final. Pero sí le digo a las naciones humildemente, prepárense naciones, porque el que ha de venir vendrá y manifestará su reinado en plenitud y en completitud. Pero mientras esperamos por ese glorioso y bendito día, la llave que Nehemías desata sobre nosotros aún en el día de hoy es: no dejes de levantar y elevar tu petición y tu súplica primeramente desde el carácter de quién es Dios. Oh Señor, mis ojos están puestos en vos, Señor. No dejo de contemplarte, aunque la crisis, aunque la enfermedad, aunque la situación económica quiere tambalearme, pero mis ojos no están puestos en la crisis, mis ojos están puestos en tu rostro, Señor. Y aunque pueda ver que las montañas tiemblan, aunque pueda ver que los mares bramen, mis ojos, Señor, están puestos en tu rostro. Y si mi mirada está puesta en vos, ustedes se acuerdan, ¿no? Ese momento cuando el Señor Jesús estaba en la barca, ¿no? Y los discípulos estaban. De hecho, fueron a despertarlo al maestro. Maestro, despertate que perecemos, decía. Nos morimos. Y ahí se levantó el que es temible ante las naciones. Ahí se levantó el poderoso en batalla, Cristo nuestro Señor. Y ante su voz, aún la braveza de la tempestad y de la tormenta se calmó, amados, se calmó. Por eso la clave no es cuánto sabes de tu crisis. La clave no es googlear tu enfermedad y meterte. No, sí, porque San Google dice esto y esto. La clave está en que tu corazón y tus ojos estén puestos en la naturaleza de nuestro amado, inconmovible Rey de Gloria, nuestro amado Señor. No solamente Él dijo, reconozco tu posición, Dios, reconozco el poder que hay en tu esencia, sino que Él también apeló a la fidelidad de Dios. Dice, y porque también eres un Dios, amo esta verdad, que cumple lo que promete. Y esta palabra quiero darla en esta hora en el nombre de Cristo Jesús sobre personas que están entre nosotros y que tal vez embarraron su camino
Y tal vez dicen, yo ya he quedado descalificado de esta carrera. Quiero decirte que si en vos hay un corazón con quebranto, con humildad, aún con arrepentimiento delante de la presencia del Señor, Dios es un Dios de pactos y Dios cumple lo que promete. Él lo cumple, Él lo hace. Él lo hará sobre tu vida. Por eso recién como iglesia, cuando dimos la bienvenida a nuestros amados hermanos, dijimos, esta casa es una iglesia de pacto porque Dios es un Dios de pactos. Y Él cumple lo que promete. Lo hablaba el domingo pasado, Él toma nuestros sí débiles. Y el pacto está afirmado por el carácter y por la esencia de quién es Dios. Muy bien, ve, no solamente su ruego lo basó en la naturaleza de Dios, sino que, tremendo esto. Perdón, lo tenía que, me colgué. Confesaba el pecado que había en su vida. Sigue diciendo Nehemías. Y él sabía que el pueblo estaba en ruinas y que su nación estaba en ruinas, no porque Nehemías no había hecho lo correcto, sino porque el pueblo había sido infiel y había desobedecido lo que Dios había establecido con ellos. Y en su oración dice Nehemías, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas, y esto lo amo, a 1600 kilómetros, no dice confesando los pecados que ellos han hecho, dice confesando los pecados que hemos hecho contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. ¿Podés ver esto? Israel estaba cumpliendo estos 70 años de cautiverio como resultado de la desobediencia a lo que Dios les había mostrado, revelado, este Dios pactual. Él ni siquiera había nacido 70 años antes de que el pueblo esté atravesando la cautividad. Ni siquiera él protagonizó el pecado de la dureza de cerviz del pueblo. Sin embargo, cuando él eleva su ruego, él dice, hemos pecado. Quiero que veas a Nehemías activando el rol sacerdotal y que vos y yo como hijos de Dios, dice aún Apocalipsis, aún Primera de Pedro, dice que Él nos ha constituido en reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. ¿Podés ver esto? ¿Sabes cuál es la función de un sacerdote? Delante de Dios un sacerdote es quien representa al pueblo. Es como si, quiero que entiendas esto, no me saques de contexto, es como si Dios estuviese en esta hora manifiesto en este lugar físicamente y yo como líder espiritual de esta casa viniera en representación de esta casa a decir, Padre, hemos pecado delante de ti. Yo estoy representando al pueblo. Esta es una de las funciones del sacerdote. ¿Me seguís hasta acá? La segunda función del sacerdote es, estando en la presencia manifiesta de Dios, el sacerdote es quien representa a Dios delante del pueblo. Pueblo, hemos sido duros de cerviz, hemos desobedecido delante de Dios. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de pedirle perdón. Hemos deshonrado la sangre de Cristo Jesús. ¿Me seguís hasta acá? Este doble rol, Nehemías, es una llave que nos da. Porque vuelvo a decirte, ¿cuándo fue la última vez que oraste por el pecado de un hermano tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el pecado de nuestra provincia? ¿Cuándo fue el último ruego que levantaste por el pecado de nuestra nación? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el pecado de antisemitismo? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en la brecha representando a otro?
amo este diseño de Dios porque quiebra el hiperindividualismo que esta sociedad nos quiere hacer vivir. Cuando vos vivís en la dinámica sacerdotal, no es, mirá, yo la verdad que tengo mi tiempo de intimidad con Dios, yo estoy llevando bien las cuentas claras, así que yo no tengo de qué arrepentirme. El que dice eso está descuidando su rol sacerdotal. Y quiero decirte lo siguiente: cuando Cristo regrese y nos dé a gobernar en la tierra juntamente con Él, no solamente amamos vernos como reyes, pero quiero decirte que también nuestro rol será sacerdotal. Vamos a seguir representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto habla de un corazón que tiene empatía, que se compadece, que está lleno de misericordia, que representa delante de Dios, pero también representa a Dios delante del pueblo. Que si alguien viene y te cuenta algo, esto no es para que lo vaticines, para que lo difundas, para que lo postees en tus redes, sino que por el contrario, es para que dobles tu rodilla y para que aún llores por el pecado de la casa en el nombre de Cristo Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán mi consolación, amado. Amados pastores, que nunca se les endurezca el corazón. Amados líderes, nunca olviden su rol sacerdotal sobre esta casa. Que cuando venga una persona a traerte tu fracaso, a traerte su vergüenza, a exponerte su realidad, amado, en el nombre de Cristo Jesús, que aún tus lágrimas sean la restauración del rol sacerdotal, porque así nos ve Cristo. Y Él, dice Hebreos, que gran sumo sacerdote tenemos ante el Padre, y es Cristo Jesús. Yo a veces digo, si ni Cristo toma mi pecado y me lo refriega en la cara, dice la palabra que Él toma mi pecado y lo arroja al fondo de la mar. Y escuchen lo siguiente: no es que Dios se olvida de tu pecado, Dios no lo recuerda. Y hay una diferencia en esto. Olvidarse es un acto involuntario. No recordarlo es un acto voluntario. Dios decide no traerte a memoria tu pecado. ¿Estás recibiendo, iglesia, no? Pastor, si yo no soy líder, entonces yo sí puedo. Amado, dice la palabra que todos somos reyes y sacerdotes, todos. Entonces los que hoy recibimos como familia, todos. Ayer fue hermoso, ayer en medio de la charla de N tuvimos 2 personas que entregaron su vida a Jesucristo. A las personas que están entre nosotros y que ayer le entregaron su vida a Cristo, desde ayer, amadas, ustedes son sacerdotes delante del Rey de Gloria. Porque el rol le cabe a hijos e hijas del Rey de Gloria. ¿Cuál es el rol? Sacerdotes. Y Dios está en el asunto de restaurar el sacerdocio en la iglesia. Los sacerdotes son madurez de Dios en la casa. No son los que sentencian, no son los que dictaminan, no son los que definen, son los que lloran con el pecado del otro. Y lo que hacen es, toman tus partes rotas y dicen, vamos juntos a la presencia del Señor. ¿Me seguís, no? Y también dice la palabra, y el que esté firme, mire que no caiga. Y si el Señor te da la gracia, si el Señor te da la posibilidad de poder tomar a una de sus ovejas perniquebradas, tené temor delante de Él. No vaya que seas piedra de tropiezo, dice el Señor. Fue tan duro. Dice, es mejor que te ates una piedra en tu cuello y que te arrojes, porque te metiste con una de ellas, mis pequeñas. Por eso, amados, Nehemías está restaurando el rol sacerdotal para tu vida y para mi vida. Porque esta es una casa de gracia y de misericordia, amados. Esta es una casa de vidas que estamos en un proceso de restauración. Ninguno piense que ha alcanzado la meta, que ha llegado a la cima. Por el contrario, ser sacerdotes nos recuerda que estamos todo el tiempo delante de la presencia del Rey representando al pueblo, pero también estamos delante del pueblo representando al Rey de Gloria. ¿Estás acá, no? Ok, listo, ya está, tengo que terminar.
Solo voy a leerte estos dos aspectos. Veo las chicas que están acá bosquejando, amo eso, muy bien. Punto C, activó cómo debemos interceder, qué llaves nos da Nehemías, activó las promesas de Dios. Él reconoció que habían pecado como pueblo, que habían sido duros de cerviz. Pero él, amo esta parte, Nehemías, y me lo imagino, no lo dice la palabra, pero aplica en mi mente, me lo imagino a Nehemías de rodillas, con lágrimas en sus ojos, diciendo: es verdad, Señor, nos hemos separado de tu presencia, hemos perdido el temor por tu presencia. Es verdad, hemos pecado delante de ti, Señor. Pero acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. ¿Puedes ver esto? ¿Qué hizo Nehemías? Y no es que no tenemos un Dios con Alzheimer, no tenemos un hombre que tiene pérdida de memoria. Dios, ¿qué te voy a decir de él? Si Cristo es la palabra. Pero, amado, tal vez sea tiempo en tu clamor de empezar a conectarte más con la palabra y a decir: tú dijiste, Señor, tú prometiste, tú declaraste. Porque Nehemías era alguien que leía el rollo, amados. No se guiaba simplemente: hoy viene la crisis, entonces hoy tengo que orar. Hoy no entró cliente al pueblo, Dios justiciero, gracias por el puchero. Nehemías era alguien que mientras servía al rey natural, su corazón estaba posicionado en el rollo, amado. Y él comía del rollo, él comía de la palabra, él lo hacía. Por eso cuando él se presenta en clamor ante el rey, él conoce la naturaleza de Dios, pero porque él estaba en comunión con Dios. ¿Me seguís? Entonces, ¿cuál es la clave? Que nuestras oraciones cada vez más tengan más de la palabra y menos de nuestras palabras. ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿qué diría un predicador express? ¿Vos creés que a Dios le tenemos que recordar la palabra? No, es que no se la estamos recordando a Él. Le estamos diciendo a nuestra alma, le estamos diciendo a nuestra mente, le estamos diciendo a nuestro espíritu. Le estoy diciendo a mi carne que mi carne se ciña a las promesas que Dios estableció. Y que Dios es un Dios de promesas y que Dios las cumplirá conforme a su propósito y a su abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amo en el altar ver gente que está con la palabra abierta. Amo en el altar ver gente que en base a la palabra no solamente lee la palabra, sino que ora la palabra. Esas son oraciones sacerdotales, amados. Esas son oraciones que van derecho al trono de Dios. Que ni siquiera en el segundo cielo los demonios pueden detenerla, porque es la palabra del Señor. Y cada vez que vos orás la palabra, quiero que entiendas esta figura espiritual. Es una espada de dos filos que llega hasta el trono mismo de la gracia del Señor. Por eso hay que orar la palabra, amados. Pero para orar la palabra necesito comerla. Llega. Y no solamente es que llega, sino que en la medida que vos orás más la palabra, tu vida se amolda más a ella. Esto está buenísimo. Porque yo vengo con mis reclamos, vengo con mis listas, vengo con mis necesidades, vengo con mis desiertos, pero cuando yo empiezo a orar la palabra, mis desiertos, mis listas, mis necesidades empiezan rápidamente a tomar forma de lo que la palabra de Dios establece sobre mi vida. Tú dijiste, tú prometiste, vos estableciste, lo declaraste. ¿Estás acá, iglesia? ¿No? Y termino. Nehemías también en su clamor fue específico. Para obtener respuestas concretas en nuestra oración, tenemos que hacer también peticiones específicas.
Hay un matrimonio en esta casa, me impacta desde el comienzo que ellos tienen un cuaderno con sus peticiones a Dios. Entonces ellos van anotando cuáles son sus peticiones específicas. Y después, en la medida que Dios les va respondiendo, ellos dicen, Dios respondió, Dios respondió. Mi amado, esta es una manera absolutamente práctica para estimular nuestra fe y ser más precisos como intercesores, como gente que está delante del trono de Dios, elevando clamor, ruego y súplica. ¿Podés ver esto? Vos podés ver cómo Dios responde y ya tus oraciones no tienen que ver tanto con tus deseos y tus anhelos, porque vos estás ahí contendiendo delante de la presencia del Señor, como lo estuvo Nehemías. Y te empezás a dar cuenta que tus ruegos son precisos, son específicos y tienen todo que ver con lo que está en el corazón del Padre. Mientras más oramos por algo, más clara es nuestra oración. ¿Dónde está el Matu? Por favor. William Carey, fundador del movimiento misionero moderno, dijo lo siguiente: espera de Dios grandes cosas, haz para Dios grandes cosas. Nehemías fue alguien que se puso en la brecha porque en su esencia, en su naturaleza y carácter, fue un hombre de intercesión. Y después vamos a seguirlo viendo en el libro. Vamos a ver cómo aún la provisión de Dios vino sobre Nehemías. Por eso él en 52 días logra edificar lo que por décadas eso había quedado destruido. Pero esencialmente, y esto es lo que inspira mi corazón y el liderazgo sobre esta casa, es decir, Señor, todo lo que ganemos, todo lo que levantemos, todo lo que elevemos en súplica y en ruego, va luego a manifestarse en lo natural conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu voluntad. Amados líderes de esta casa, en el nombre de Cristo Jesús, los llamo para no claudicar ni un centímetro cuadrado de nuestra posición como intercesores en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez el Señor te mande a reajustar tu agenda y tus prioridades. Está bien que lo hagas. Si tus asuntos tienen que ver con lo primero, nuestra conversación y nuestra cita con el Rey de Gloria, créeme que es la mejor decisión que puedes tomar en tu liderazgo. Tengo que preparar un mensaje, pastor. Amado, quiero decirte que en lo personal aún hay series, hay mensajes que he recibido mientras estábamos en el altar 12. ¿Podés creer eso? Y yo tenía que predicar el domingo. Y no es que este pastor es un chabacán, que se olvidó. Y el Señor no me soltaba esa palabra, no me soltaba esa palabra. Entonces vine acá para decir, Señor, mientras estemos en un movimiento de adoración, de intercesión, mientras haya incienso en este lugar. Y ahí estaba con la palabra abierta, adorando al Señor, leyendo la palabra y el Espíritu Santo empezando a traer palabra de Dios. Amados líderes, Dios te da la gracia de inspirar a otros por medio de la palabra, que tu exposición de la palabra, y esto es lo que declaro sobre tu vida, sea proporcional a tu tiempo de intercesión y de clamor en la presencia de Dios. Para los consejeros de esta casa, en el nombre de Cristo Jesús, cuando estés frente a una persona aconsejando, tu corazón, tus oídos estén escuchando la situación, pero tu corazón ya viene en una conquista por esa realidad. Decir, Padre, en el nombre de Jesús, quiero traer el consejo que la palabra da en el nombre de Jesús. Amados ministros de este lugar, en el nombre de Jesús, nunca pierdan el celo por la presencia del Señor. Nunca lo pierdan. Dependan todo el tiempo de Él. Y sé que sobre esta casa Dios va a traer canciones nuevas, que las naciones las van a cantar, lo sé en el nombre de Jesús. Pero no porque en este lugar hay gente que está hambrienta de fama, es gente que tiene el corazón quebrantado. Somos la generación sin rostro que anhelamos que Cristo sea levantado. Porque, amados, lo que está en juego es su reputación, ni tu nombre ni el mío.
Y lo que el mundo necesita ver y reconocer es al Rey de Gloria. Y para eso Dios está levantando un ejército de intercesores. Créeme que esto va a ser una ola abrumadora en el mundo. Cada vez más Dios levanta casas de oración en el mundo por las cuales hay vidas, hay familias que deciden enterrar su vida en el ruego, en el clamor y en la súplica, porque sabemos que esta es la llave que abre el reino de los cielos. Un corazón quebrantado, humilde, dependiente, es un imán que atrae el cielo y Dios desata. ¿Por qué? Porque hay un corazón maleable a la presencia del Señor, sensible al Señor. No es emocionalismo, es sensible a Dios. Tiene temor de la presencia de Dios. Le reconocen su carácter. Le puede entregar con confianza sus cargas. Corren más livianos, corren más rápido, son más certeros, más eficientes. Aún el hacer, pasan más tiempo delante de la presencia del Señor. Y aunque la sociedad te dice estás perdiendo tiempo, en realidad estamos ganando, iglesia. Aunque algunos piensen que vamos más lento, amados, llegaremos más lejos. Porque nuestro destino, nuestro puerto seguro tiene un nombre y ese es Cristo Jesús. Y el testimonio de esta casa, por la gracia de Cristo Jesús, de generación en generación se mantendrá hasta que Cristo físicamente se manifieste aquí en la tierra. Siempre habrá un altar, Señor, siempre habrá una rama, siempre habrá una brasa, siempre habrá un leño en este lugar, Señor. Porque te hemos hecho el centro de este lugar. Te hemos hecho la prioridad en este lugar, Señor. Sea en tiempo de crisis o en tiempo de abundancia. Padre, no nos mueven ni nos corrompen las circunstancias. Nuestro corazón aprende a permanecer contemplando tu rostro todo el tiempo. Amén. Ponete de pie, por favor. Pasen los músicos, estamos ya terminando, pero quiero pedirte en esta mañana que puedas responder al Señor. Si acaso el domingo pasado yo te decía, ¿tenés tu sí aunque sea débil para el Señor? En esta mañana Dios está impartiendo este manto de Nehemías que no solamente trae consuelo a tu vida, sino para decir, Señor, despierta mi alma a una vida de intercesión y de clamor 24/7 todo el tiempo, Señor. Que mi madurez espiritual se manifieste, porque no solamente oro cuando las papas están ardiendo, sino que mi vida es una respuesta en clamor a tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que en esta hora le respondas ahí en tu corazón al Señor, no a mí, responderé al Señor. Mas mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No será con fuerza, no será con poder, no será con influencia, no será con contactos, dice el Señor, será con mi Santo Espíritu, será con mi Espíritu. Todo lo que cultives, todo lo que proceses de aceite en tu corazón, en búsqueda, en intimidad, de forma individual, pero también corporativamente como iglesia, no habrá una gota de ese aceite que no se utilice, no habrá desperdicio en tu vida. Dios va a redimir tu historia, Dios va a redimir tu realidad. Vas a ser ungido por el Señor para el cumplimiento de sus designios y de sus planes. Solo iglesia despierta en esta mañana. Solo iglesia, pídele al Señor que abra tus ojos en esta mañana. Despierta mi alma, Señor. Despierta mi alma a esta realidad, Señor. En esta mañana despiértame, Señor, despiértame.